Buenas tardes, nosotros vamos a presentar el reporte de estabilidad financiera del año 2020. Nuestro grupo está conformado por Daisy Muñoz, Sebastián Giraldo, Laura Martínez y quien les habla, Daniela Romero. A continuación vamos a presentar. Iniciando por el entorno macroeconómico, pues como bien sabemos, la crisis desencadenada por la pandemia ha ocasionado fuertes reducciones en los niveles de producción a escala mundial. Además, el colapso económico observado en la primera mitad del 2020 fue dramático en diferentes sectores de producción, llevando a los indicadores del PIB a mínimos históricos. Bueno, como se observa en la gráfica, las expectativas de recuperación para el 2020 están en un escenario central en forma de V, lo que muestra que la afectación a la tasa de crecimiento del PIB per cápita generada por países como China, los de la Unión Europea y Estados Unidos prevé un escenario de recuperación más lento y que los niveles de producción per cápita previos a la crisis podrían tardar varios años. Además, las variables para cualificar la fortaleza o debilidad de la economía sufrieron un choque súbito al comienzo de la pandemia. Como se observa en la gráfica, la fortaleza del sector hizo posible que se otorgara periodos de gracia a un alto porcentaje de la cartera, que además se retomara el otorgamiento de nuevos créditos y se canalizaran los recursos de las ayudas gubernamentales, como lo fue el ingreso solidario. El Banco de la República continuará monitoreando de cerca este panorama de estabilidad financiera, puesto que esta coyuntura requiere una toma de decisiones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la economía, facilitar flujos de recursos suficientes de crédito y liquidez y promover el buen funcionamiento del sistema de pagos. Esto sumado por los diferentes precedentes del COVID-19, a lo cual plantea unos retos en materia política social, fiscal, monetaria y financiera, además de que Colombia se ha visto afectada por las reducciones en los precios de los commodities, principalmente en el petróleo, y esto hace que haya una mayor aversión al riesgo. A continuación se presentan las vulnerabilidades del sistema financiero. Aquí se presenta un panorama del sistema en general y se analizan los riesgos de crédito, mercado, liquidez y tasa de interés del libro bancario, a los que se encuentran expuestas las entidades financieras. Inicialmente, en cuanto al riesgo de crédito entre febrero y agosto del 2020, el balance de los establecimientos de crédito exhibió una aceleración explicada principalmente por el comportamiento de las y en menor medida por la cartera disponible. También los pasivos de los establecimientos de crédito han crecido a una mayor tasa desde marzo del 2020, impulsados principalmente por la dinámica de los depósitos a la vista y el crédito con otras instituciones financieras. En este caso, la principal medida adoptada por el gobierno consistió en permitir que entre abril y julio del 2020 los establecimientos de crédito otorgaran periodos de gracia a los deudores, pues que los que no pudieran continuar cumpliendo con el pago de sus obligaciones, esto sin afectar su calificación crediticia. Esta implementación tuvo un impacto positivo, pues permitió la reclasificación del saldo de la cartera de deudores. La siguiente. El análisis de riesgo de crédito que se presenta se divide entre sector corporativo y hogares. En el primer semestre del 2020, el sector corporativo aumentó su endeudamiento como porcentaje del PIB. Esto, digamos que se explica por un incremento en el saldo de la deuda total y por la caída de la actividad económica. A junio del 2020, la deuda en moneda extranjera del sector corporativo privado continúa cubierta en su mayor parte. Por otro lado, la oferta de crédito para los hogares colombianos podría recuperarse en los próximos meses, dado que un menor porcentaje de bancos espera aumentar sus exigencias al cierre de este año. Los indicadores de calidad de los hogares presentaron reducciones, sin embargo, este comportamiento como que ha comenzado a revertirse como consecuencia del vencimiento de algunos periodos de gracia otorgados por estas entidades, por estos establecimientos de crédito. Mirando un poco más de cerca el sector cooperativo, miramos que los créditos en moneda legal con instituciones financieras locales, las cuentas por pagar con proveedores nacionales y los créditos en moneda extranjera con entidades crediticias del exterior son las principales fuentes de fondeo del sector privado. Además, se observa que para estos dos grupos de firmas,
Las dos fuentes como de fondeo menos utilizadas son los bonos emitidos en el exterior y los créditos en moneda extranjera con instituciones nacionales, financieras nacionales respectivamente. Es allí pues donde miramos que hay un endeudamiento por tipo de moneda local, en la que es una tercera parte de deuda en pesos y también una deuda denominada en moneda extranjera, que está ligada a todas las fluctuaciones a la tasa de cambio, y es allí pues necesario tener como una cobertura para todo ese tipo de variables. Además, siguiente por favor. Además, analizamos que en los diversos indicadores de los sectores económicos, el riesgo se ha incrementado en mayor medida en los restaurantes, hoteles, construcción y transporte. Se menciona que pues, a diciembre de 2019 los sectores económicos con mayor participación en la cartera otorgada al sector corporativo privado fueron comercio, manufactura, construcción, y pues estos concentran el 54.9% de esta cartera. Además que los sectores de electricidad, minería y construcción son los que presentan mayores caídas. Finalmente, se menciona que los créditos de mayores montos de los sectores de construcción y transporte continúan presentando una tendencia reciente de migrar a una peor calificación al evaluar el indicador por saldo. Y pues es necesario saber que en periodos que se caracterizan por contracciones, el consumo y la inversión son como un catalizador fundamental para reactivar la economía, pues ya que el endeudamiento suaviza como el choque que pueden sufrir este sector por los ingresos, y así se permite que tengan mejor una salud financiera para poder recuperarse más rápido pues a las diferentes coyunturas. Bueno, ya en cuanto al riesgo de mercado, los mercados de renta fija muestran valorizaciones en todos sus plazos ante una postura de política monetaria expansiva. Luego del choque que sufrieron los mercados financieros hacia mediados de marzo del 2020, los títulos de renta fija experimentaron valorizaciones en el segundo y tercer trimestre de este mismo año. Por otro lado, los mercados de renta variable aún no logran recuperarse del choque que enfrentaron a principios de ese año. Sin embargo, la volatilidad ha retornado a niveles medianamente normales. Finalmente, aunque las entidades financieras registraron recomposiciones en sus portafolios de inversión, la principal exposición al riesgo de mercado continúa concentrada en la exposición a los mercados de renta fija y renta variable. En cuanto al riesgo de liquidez y la tasa de interés del libro bancario, durante esta coyuntura los establecimientos de crédito han mostrado una sólida posición de liquidez, tanto en el corto plazo como a nivel estructural. Además, una base de depósitos amplia y estable y una adecuada gestión de riesgos de los establecimientos de crédito. Todo esto ha contribuido a fortalecer la capacidad de los intermediarios para responder ante sus obligaciones. Ya, siguiente. Bueno, en cuanto a la caracterización del ciclo del crédito de mediano plazo en Colombia, el objetivo de este es caracterizar las variables de crédito de los establecimientos de crédito colombianos. Los préstamos estudiados en este son la cartera de inversiones per cápita, su tasa de crecimiento anual y la tasa de crecimiento anual de la cartera en mora. Estas variables pues se agregan y analizan para cada modelo, suponiendo que la duración del ciclo de mediano plazo es volátil en el rango de 8 a 15 años. Como se observa en la gráfica, los resultados de este muestran que el ciclo de mediano plazo de la cartera per cápita está altamente sincronizado con el crecimiento de la cartera de inversiones morosas. Y pues en términos generales, el periodo de auge de la cartera per cápita precede a la aceleración de la cartera morosa. Y en el caso del crecimiento de la cartera de crédito per cápita, la relación entre este y la expansión de la cartera vencida no es tan fuerte y desde el año 2014 ha perdido su relevancia. Lo anterior muestra que pues, durante la fase de expansión, cuando el crédito per cápita estaba en su punto más alto, las condiciones para obtener créditos se relajaron y, por lo tanto, la tasa de morosidad aumentó significativamente. La siguiente, por favor. En cuanto a la caracterización y desempeño de las sociedades fiduciarias, con una aproximación mediante técnicas de Machine Learning, utilizando técnicas estadísticas que minimizaran el impacto según el criterio del investigador, se encontró que existían 3 modelos de negocio. El primero es el Cluster 1,
que sus activos consisten principalmente en inversiones. Estos tipos de inversiones están poco diversificadas y son principalmente inversiones en renta variable, como por ejemplo los fideicomisos inmobiliarios. En cuanto al clúster 2, está caracterizado por activos también en inversión, pero está un poco más diversificada que la anterior. En esta participan tanto renta variable, deuda privada como deuda pública. Y por último, el clúster 3, a diferencia de los otros dos grupos, estos consisten más en efectivo. Además de las comisiones, también obtienen ingresos de las operaciones del mercado monetario. Siguiente. Ya analizando las medidas implementadas por el Banco de la República para una perspectiva de estabilidad financiera, el Banco de la República, pues teniendo en cuenta la posible materialización de vulnerabilidades desde marzo de 2020 a inicios de la pandemia, implementó un conjunto de medidas preventivas y acciones de política. La primera, amplió el número de contrapartes de las operaciones de expansión monetaria, así como sus cupos, plazos y colaterales admisibles. Segundo, brindó cobertura cambiaria y liquidez en dólares. Tercera, disminuyó la tasa de intervención. Y por último, redujo el porcentaje de encaje global. Como resultado, pues la adopción de estas herramientas dan el significado de estabilidad financiera porque fortalecieron la capacidad del sistema financiero para administrar y mitigar los riesgos. Y también ayudaron al mercado financiero a operar mejor y buscar mantener la confianza del público en la estructura y capacidad para cumplir sus obligaciones, concluyendo así que estos elementos ayudaron a lograr el objetivo de política monetaria de mantener la estabilidad de precios y asegurar que el producto esté cerca de su nivel potencial. Existen los ejercicios de sensibilidad, como el stress test, que mide la capacidad de los establecimientos de crédito para hacer frente a un escenario hipotético de un incremento en la cartera riesgosa, empleando un modelo con los riesgos de solvencia y liquidez. También existe el estrés a la inversa, que evalúa qué tan fuerte tendría que ser la materialización para que el sistema alcanzara un alto nivel de vulnerabilidad, suponiendo que una parte de la cartera dejara de pagar las obligaciones y pues estima la capacidad de los establecimientos para otorgar créditos sin comprometer su solidez financiera. Otro es el ejercicio de sensibilidad de liquidez de los establecimientos de crédito, que evalúa el impacto en la liquidez asumiendo una disminución de la mitad de sus ingresos debido al pago de intereses y amortización de la cartera. En el caso que no cuenten con los fondos líquidos suficientes, pueden registrar faltantes de liquidez. Y el último es el de los fondos de inversión colectiva, que son los que mejor cuentan con un porcentaje de recursos líquidos y están más preparados ante un choque de retiros. Bueno, se debe tener en cuenta que es el gobierno quien ha tomado como las medidas fiscales, monetarias, regulatorias para enfrentar pues la crisis. El primer semestre de 2020, los resultados de este ejercicio muestran que a pesar de la severa situación macroeconómica y la disminución de tanto la rentabilidad como la capacidad crediticia, la mayoría de los establecimientos de crédito acá en Colombia podrían mantener sus indicadores integrales de solvencia general y básica por encima del nivel mínimo de supervisión. Esto refleja la resiliencia de las entidades ante escenarios macroeconómicos. Y pues esto lo hicieron por medio de la prueba de stress test. Bueno, por último, pues está la regulación financiera, que por medio de decretos y circulares adopta medidas, otorga créditos, también se modificaron y adicionaron decretos y normatividades que sirven de requisitos para el sistema financiero en las decisiones tomadas por la Junta Directiva del Banco de la República, en donde se permitió la compensación y liquidación de los contratos de venta de dólares a futuro, mediante el forward de la Cámara de Riesgo Central de contraparte. También está el decreto 562 y 685 del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que están orientados a la creación, emisión e inversión obligatoria en títulos de solidaridad. El decreto 1207, que se basa en el régimen jurídico de los fondos voluntarios de pensión, y el decreto 1398, que presenta las condiciones de operación de la renta vitalicia inmobiliaria. También está la circular externa 016,
de la Superintendencia Financiera de Colombia, que mide el riesgo del mercado. Bueno, finalmente, las principales medidas tomadas por algunos bancos centrales para regularizar el crédito al sector real durante la pandemia fueron, primero, otorgar liquidez a las entidades del sistema financiero, condicionando a que contribuyan de diferentes maneras al financiamiento del sector privado. Y segundo, otorgar préstamos directamente al sector real al exponer las medidas de otros bancos, revisando las condiciones del actual marco legal y así poder analizar la posibilidad de implementarlas en Colombia. Bueno, muchas gracias.